En el episodio de hoy nos sentamos a conversar sobre cómo es emprender o reinventarse a tus 30 años. La pregunta ¿es más fácil o es más difícil? Pues Adalesa y yo nos sentamos a desarrollar el tema desde nuestra experiencia emprendiendo a distintas edades y en distintos momentos de nuestras vidas. Y la verdad es que concluimos que a pesar de que puede que tengas más compromisos y cosas que perder o arriesgar por una parte, por la otra, en tus 30 tienes un montón de experiencias, conocimientos y retos que te permiten enfrentar con una nueva cara el reinventarte. Bien sea que estás emprendiendo, estás dejando tu país para comenzar una nueva vida, comenzando una familia o cambiando de carrera, estoy convencida de que este episodio te va a ayudar a ver que estás en una posición fuerte para enfrentar este cambio que quieres en tu vida. Comenzamos. Hola, bienvenido a Aprende y Emprende. Si estás en la onda del emprendimiento, este podcast es para ti. Este es un espacio para aprender de negocios y de personas que, así como tú, en algún momento soñaron con dedicarse a su propio negocio y que hoy en día viven del emprendimiento. Aprenderemos juntos de sus experiencias, de cómo enfrentaron sus miedos, de cómo construyeron la disciplina y habilidades para alcanzar sus metas. También desmentiremos mitos y tabús en torno a la vida del emprendimiento. Todo para que encuentres la inspiración e información que necesitas. Yo soy Madeleine Mendoza. Y yo soy Andrea McKay y llegó la hora de Aprende y Emprende. Bienvenidos a un nuevo episodio de Aprende y Emprende. El día de hoy tenemos un episodio un poco más íntimo aquí entre venezolanas. El día de hoy me acompaña Adalesa. Adalesa, bienvenida a tu casa, Aprende y Emprende. Muchísimas gracias. Yo encantada de estar por aquí y de compartir este espacio contigo con este tema. Bueno, me encanta, estoy emocionada. Sí, la verdad es que hoy les traemos un tema que no quisimos como que darle mucha vuelta ni pensarlo, ¿no? Estamos diciendo, dile no al overthinking. Y el tema es los retos o cómo son las condiciones al momento de emprender en tus 30. ¿Por qué en tus 30? Porque quizás, y de hecho estábamos hablando antes de comenzar a Alessa y yo le pregunté, a Alessa, ¿tú llegaste a emprender en Venezuela? ¿Tuviste alguna experiencia? Porque en mi caso, yo sí que tuve varios emprendimientos en mi país y sé que esa vena del emprendedor la tengo en mí. Entonces estaba un poquito curiosa porque quería también discutir y que conversáramos qué diferencia encontramos al momento de emprender en nuestros 30 y entiéndase emprender no solamente el abrir tu negocio, sino también emprender en otra área de tu vida, empezar un nuevo proyecto, redireccionar tu carrera, quizás te preparaste durante todos tus 20 y tuviste experiencia en el sector finanzas y ahora quieres moverte a la parte artística. O sea, emprendimiento desde ese punto de vista. Entonces, Alesa, cuéntame cuál ha sido tu experiencia. Sé que ya en el pasado nos has dicho que has emprendido bastante, pero entiendo que la mayoría también ha sido aquí en Irlanda, ¿no? Sí, sí, totalmente. Sí que vengo de una familia donde siempre, la mayoría de mi familia trabajaba, pero como que siempre tenían algo un poquito más, siempre hacían un poquito más. Y, y creo que obviamente de allí viene también esa vena de que siempre quería tener o hacer algo un poquito más. Y claro, con el pasar de los tiempos, como cuando entras en los 30, en los hermosos 30, te das cuenta te das cuenta todo lo que has pasado, obviamente, y sientes que de verdad, si de verdad tienes esa vena, si tienes esa semilla del emprendimiento, porque te sigue picando y quieres más. Y es cuando te das cuenta que hay mucho más que puedes hacer cuando comienzas a crecer. Pero creo que una de las cosas que podría decir que es o sea, emprender es emprender salir del país, emprender a llegar y empezar a vivir en otro país. Yo creo que ese ha sido el emprendimiento más grande Más ambicioso, más ambicioso. El totalmente. más inesperado, porque tampoco era, el plan no era, no era pasar 12 años acá, pues mi plan era viajar, pero no 12 sabía años que tienes en Irlanda. sí, Yo voy para 9. O sea, casi para una década y ya tú pasaste la década. ya pasé la década.
Dime tú. Pues sí, fíjate, eso, y pienso que es un tema con el que muchos de los que nos están escuchando tenemos mucha audiencia que ha emigrado, que se encuentran ahorita en otros países de Latinoamérica, Europa, incluso en Asia también. Tenemos gente por allá por Australia. Em, Literal, emprender es un gran cambio que tú emprender. Emigrar es un gran cambio que tú enfrentas en tu vida y que tiene muchas similitudes a la hora de emprender. ¿Por qué? Porque bueno, estás lanzándote al vacío, a lo desconocido, tienes que adquirir nuevas habilidades, tienes que hacer mucho networking, o sea, cuando tú llegas a un país donde no conoces a nadie, donde no tienes familia, donde apenas en nuestro caso hablas el idioma, es que te toca Sí. mucho, te toca muchas fibras. Sí, sí, no, total. Y no es una sola, son muchísimas cosas que se unen. Y yo creo que el hecho de emigrar a mí me dio como, me dio un poco, me quitó un poco los miedos o me hizo como más resistente al momento de tomar otras decisiones, de aprender cosas que obviamente capaz no hubiese tenido la necesidad de aprender estando en la comodidad de mi casa en Venezuela con mi familia, porque de repente las cosas se hacían un poco más fácil. De repente abrir un negocio en Venezuela hubiese sido más fácil, ya que mi familia tenía algunos, pocos, no muy grandes, pero sí tenía negocios. Y, Y y de con los repente eso negocios vienen, con los negocios vienen contactos también, ¿no? Y que sí, tienes acceso a una red más grande. sí, sí. Nada como el mejor negocio que tuve en Venezuela. Que fue cuando me di cuenta que de verdad tenía alguna semilla que vendía uvas los 31 de diciembre, cónchale. Ese fue uno de los mejores negocios, de los mejores emprendimientos que tuve en Venezuela. Vendía uvas los 31 de diciembre y ya. Quizás la audiencia que no es venezolana se preguntará, pero ¿por qué vendía ¿Pero por uvas qué? en diciembre? Resulta que en Venezuela tenemos la tradición que el 31 de diciembre a las 12 de la noche suenan las 12 campanadas, las 12 campanas. Los venezolanos nos atragantamos de uvas, o sea, comemos una uva por campana O sea, es y horrible. pedimos un deseo. Entonces, cosas que tú piensas, Pero ¿por qué hacemos eso? tienes que tener 12 uvas por cada persona que está en la casa, entonces era un negocio. O sea, ahí no había pérdida. Ahí no había No, pérdida. La demanda siempre iba a estar. sí, 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 sí. Pues Estaba qué bastante bien. bueno. Fíjate ¿Cuál fue que tu emprendimiento en Venezuela, Madeleine? yo ¿Cuál por fue tu emprendimiento antes de los 30? antes de los 30, me parece que era una persona muy inquieta. Siento que siempre he sido una persona muy inquieta. Yo estaba estudiando ingeniería en la universidad y estaba metida en los bomberos y estaba trabajando los fines de semana y me iba, abría ferias, o sea, cuando habían ferias que es en el Poliedro, en lugares así, tipo ferias de Navidad o feria de verano, lo que sea, eh, vendía cosas ahí, compraba, me iba a un mercado, compraba y hoy las vendía ahí. Esas cosas las hacía. También, gracias a la experiencia que tenía en los bomberos y que era instructora de primeros auxilios, abrí una empresa y daba cursos de primeros auxilios in company, o sea, las empresas que sabes que en Venezuela tienen que cumplir que sí con ciertas horas Sí, se hace. de capacitación, exacto, de capacitación para los empleados en materia de prevención y control de riesgo, entonces ahí estaba yo ofreciendo mi servicio, y, pero digamos que lo hacía más como o sea, sí que tenía el espíritu emprendedor, las ganas de resolver, de tener ingresos, pero tampoco tenía la presión financiera de tener que pagar una renta, tener que pagar servicios, porque vivía con mis padres. Entonces, claro, cuando te mudas a Irlanda, cuando yo me mudo a Irlanda y ya te toca a ti reponer las cosas que se acaban en tu casa y todo esto, la situación es distinta. Eh, me tomó un tiempo incluso llegar hasta los 30, el pensar, el considerar otra vez emprender. Y bueno, lo que yo en mi caso me di cuenta, y esto también lo he conversado con otros emprendedores, es que cuando, que la mayoría como que nos da ese empuje en la década de los 30. Y creo que tiene sentido porque ya en los 20 tú como que te demostraste, ganaste experiencia, trabajaste, te diste cuenta que sabes trabajar bajo presión, que tienes con qué, que resuelves, no sé, que puedes lidiar con distintos tipos de incertidumbres, digamos. Entonces como que dices, bueno, ahora quiero más. Y lo que tú dijiste antes, o sea, ahora quiero más y es el momento, es ahora o nunca, ¿verdad? Los 30 es una década tan productiva.
Sin embargo, también ocurre que en los 30 sueles tener más responsabilidades, ¿verdad? O sea, cuéntame qué tipo de responsabilidades se pueden tener a los 30, tú que eres una persona que Una vive persona bastante madura, o sea que ya bastante estoy madura con responsabilidad, poco, tienes plantas, estoy a la mitad de perros. los 30. Yo, ya que estás un poco más avanzada, sí, pero cuando pienso yo, o sea, empecé a los 30, sí como que empiezas a ver que ya el tiempo ya va pasando, ya necesitas como centralizarte más, pensar que ya necesitas una estructura. Entonces, para obtener esa estructura o la visualización que tengas, o si quieres una casa, si quieres un carro, ya te das cuenta que las cosas como que necesitan tomar otro rumbo y de repente, ¿sabes? Para algunos, por lo menos en mi caso, el 9 a 5 de repente no va a funcionar solo para alcanzar las metas que quieres. Y aparte de eso, en mi caso también, era algo más como que me llenaba un poco más el emprendimiento, pero las responsabilidades que veo es que son, ok, si quiero más, obviamente tengo que trabajar más o tengo que generar más dinero. No es trabajar más, sino de qué forma generas más entradas que también sea algo que te haga feliz. Y en mi caso, yo comenté en el último episodio que soy hija única, pero igual tengo las responsabilidades. Yo dejé en Venezuela, no nada más a mi mamá, dejé en Venezuela 2 perros. Entonces para mí la responsabilidad era que yo tenía que mandarle dinero a los perros, porque todo, o sea, A tus hijos. todo lo que me sacaban en cara era, dejaste a los perros aquí. Mira, Y, pero después esa responsabilidad comienza a crecer ¿sabes? Y comienza una responsabilidad un poco más grande, porque es cuando te empiezas a dar cuenta que igual tu familia, tus padres, tus abuelos no van para jóvenes, ellos van para viejos y capaz necesitan un poco más ayuda, los recursos, la situación país afecta. eh, y entonces las responsabilidades comienzan a ser un poco más grandes, aparte de la renta, te das cuenta que, bueno, que necesitas un seguro, que necesitas hacerte exámenes médicos, que nosotros tampoco vamos para más jóvenes, que para mantenerte más joven tienes también que hacer ejercicio, que la comida, o sea, son muchas cosas que comienzan a entrar en un cauce. juego. Te das cuenta que quieres hacer todo eso, pero también quieres viajar, te quieres comprar más ropa o lo que sea, pero siempre hay cosas que van llegando y te das cuenta que es cuando empiezas a abrir los ojos. Pues, en mi caso yo creo que fue cuando comencé a abrir los ojos y dije, ok, es el momento. Creo que esa larga juventud de teenager hasta los 30 fue suficiente. Brain Comienzas a abrir teenager. de teenager hasta los 30. Sí, es Y como... tienes que Ujú. asumir todos esos riesgos, ¿no? O sea, tienes que empezar a asumir las responsabilidades y entrar un poquito en eso, pues. Empiezas a Sí, crear nuevos miedos que de repente no claro. tenías. Pienso que porque también tienes, quizás sientes que tienes algo más que perder, ¿no? Y por eso creo que a los que estamos afuera y ya tenemos como que una cierta estabilidad, nos cuesta como que soltar esa estabilidad por algo desconocido y empiezas a poner en una balanza las responsabilidades que tienes. Bueno, muchas personas ya cuando entran a sus 30 están casados, tienen hijos, están apoyando a su familia o a sus padres, se están haciendo cargo. Si eres venezolano te puedes sentir un poco más relacionado con esto, pero sí que ya tienes un nivel de responsabilidad que no tenías cuando tenías tus 20 y esto sí que puede jugar su factor al momento de tú decidir asumir este riesgo. Sin embargo, yo pienso que cuando tú quieres emprender, el emprendimiento tiene un significado para ti o ese cambio que tú quieres ejercer en tu vida, bien sea emigrar a otro país, cambiar de carrera o abrir tu propio negocio. En realidad lo que yo veo que está detrás de ello es la idea, ¿verdad? Y el objetivo de tener una vida distinta, de que tu día a día en unos años sea distinto a los días que estás viviendo hoy. Bien sea lo que dije, pues en otro país o que, bueno, ya yo no visualizo mi rutina
todos los días de esta manera, haciendo esto en este mismo trabajo, quiero hacer algo totalmente distinto. ¿Cómo hago que eso ocurra? Sin descuidar las responsabilidades que tengo. Yo pienso que algo también que juega ahí es que en los 30 tú has desarrollado cierta capacidad de trabajar bajo presión, bien sea financieramente y emocional. O sea, yo no sé tú, pero yo los primeros 3 años de mi vida acá en Irlanda estuve trabajando en café, en cafés, ¿no? Así como de mesera, De mesonera, barista. de barista, sí. Y, boh, o sea, la presión, hay que manejar la presión. Ya yo venía también sabiendo manejar la presión de los bomberos, pero, pero sí, pero sí que como que ya sientes que, bueno, ya que sabes trabajar bajo presión, que es un poquito de presión más para dar un pasito más cerca del sueño y de la forma en la que quiero vivir. Pero es también la cantidad de energía que tienes. Yo por lo menos una de las cosas que siempre he tenido en mente Ujú, cuando cuando me pongo, me trato de llevar al límite, es ujú, que, o sea, yo nunca, o sea, yo no voy a ser, mañana no voy a ser más joven de lo que soy hoy. O ok, sea, mañana, o sea, todos los días, yo tengo esta energía ahorita, pero de repente de aquí a 5 años, ¿sabes? La energía va a ser un poco menos. O sea, ujú, yo en mi mente, y esto es como un ejercicio mental que he hecho yo ujú, de verdad desde hace un par de años, creo yo, desde que empecé, yo ok, diría 5 o 6 años que empecé eh, a emprender acá en Irlanda. Y pienso en eso, pienso, yo no voy a tener, o sea, no voy a hacerme más joven con el pasar de los años. Y al pasar de los años, obviamente no voy a tener la misma energía que tengo ahorita. Si no lo hago ahorita, ¿cuándo lo voy a hacer? Y claro, y eso te lleva a que de repente cuando tenías 20 años, o yo por lo menos en mi caso, ujú, tengo que decir esto, me ujú. iba, estaba aquí, trabajaba, salía con mis amigos Ibas de por fiesta un y después miércoles para en la la playa. noche, un miércoles en la noche, llegaba a mi casa 2, 3 de la mañana y me paraba otra vez a las 6:30 de la mañana, me ponía, me bañaba y me iba al trabajo como si nada. Obviamente eso ya no lo puedo hacer. Necesito 2 días para recuperarme. Sí. Pero es eso, o sea, no, ese tiempo también donde podía también trabajar y darme esas rutinas, ponerme tanta presión en hacer todo lo que hacía, porque yo salía con mis amigos, pero también tenía el trabajo, después del trabajo tenía el emprendimiento y lo hacía y trabajaba, no sé, 15 20 bueno, no sé si llegaba a las 20 horas, pero trabajaba muchísimas horas a veces, varias. Hubo un año que me acuerdo que literal creo que no agarré vacaciones y trabajé corrido porque tenía una meta y quería llegar a la meta y llegué a la meta, pero Wow. fue un año bastante ¿A cambio intenso. de qué? ¿Cuál fue el Acá. costo? No, sabrás que tuve muchos aprendizajes, Ujú. muchísimos aprendizajes. No lo pongo en Y duda. eso, es lo que te lleva es lo que te lleva a cuáles son los resultados que vinieron después de eso. O sea, Claro, después de eso, de repente, tuve ganancias monetarias, sí, financieramente, me fue relativamente bien, me pudo haber ido mejor quizás, pero claro, son aprendizajes que no los hubiese tenido si no hubiese hecho ese esfuerzo. Entonces o sea, cuál es a dónde quieres llegar y cuánto tiempo tienes para llegar hasta allá. No sé, por lo menos a mí me enseñó por lo menos esos años, porque he tenido varios años donde me he puesto al máximo, ujú, donde me he puesto a mí misma a prueba, a ver hasta dónde puedo llegar. Y me doy cuenta bueno, que puedo llegar puedo llegar, o sea, me he sorprendido a mí misma, para serme honesta, claro. para ser Sa- honesta contigo. ¿Sabes qué? Me da curiosidad porque yo escucho lo que tú dices de que con el pasar de los años y el tiempo tu nivel de rendimiento y tu energía no es el mismo. Em, Eso es un hecho. Sin embargo, yo desde mi experiencia, yo ahorita siento, o sea, sí que sé que siempre soy una persona con mucha energía, pero yo siento que ahorita en mis 30 tengo más energía que incluso, voy a decir, mis late
20, o sea, los últimos 5 años de mis 20. Entonces, yo ahorita escuchando lo que tú estabas diciendo de que empezabas a trabajar, salías un día de semana y te ibas de fiesta y regresabas y todo esto, yo pienso que o sea, como que la energía sigue ahí. Vamos a decir que quizás los 30 es un reloaded La de los enfocas 20, diferente. pero es que la enfocas diferente, la distribuyes diferente, o sea, como que te aprendes a organizar tu tiempo o ya tienes la habilidad en tus 30 de organizar tu tiempo de una manera distinta. Entonces, por eso yo te pregunté que esto que hiciste en este año, de donde llegaste a tu meta y empujaste tus límites y te diste cuenta que pudiste alcanzar resultados excelentes, ¿eso fue a cambio de qué? Y cuando digo a cambio de qué, no de los aprendizajes, sino cuál fue el costo, porque por lo general el costo es, bueno, eso fue un año donde no salí con mis amigos, donde me perdí socialmente o donde dejé solo a mi hogar, ¿sabes? O sea, la pregunta es cuál fue el costo que tuviste que pagar para llegar ahí, porque al final el tiempo es el que es. O sea, el día tiene las 24 horas y No a sé tus el tiempo. 20 a tus 30 a tus 80 años va a tener igual 24 horas. Sí. El costo, si te soy honesta, el costo que he tenido, creo yo, ha sido ese año. Sí hubo un año que estuve trabajando full y creo que fue que no salí de viaje, pero el hecho de que no salí de viaje no quiere decir que no me divertí. O sea, Mm, de repente no salí de viaje, no sé, no me fui de viaje por Europa ni nada, pero capaz hice alguno que otro viaje aquí en Irlanda y tuve aprendizajes. Lo único es que es eso, no me parece que fue un costo porque al final me di cuenta que ya de verdad había salido y había ido tanto de fiesta que ya literal ya no me hacía tanto falta. Y, ¿sabes? Y aprendo a ir enfocando el tiempo de una forma diferente. Porque sí es cierto, sí, de verdad que me di cuenta también que durante la pandemia, cuando estuvimos en la pandemia, o sea, me paraba con tanta energía y hacía ejercicio y salía a correr y quería hacer mil cosas. Y me sentía, aparte de eso, tenía demasiada creatividad y ujú. me inventé, bueno, como nunca. Pero también me di cuenta que sí, o sea, la energía la puedo focalizar en cosas más productivas y el costo ha sido siempre aprendizaje. Aprendizaje porque una de las cosas también que he aprendido es que no dejo de disfrutar la vida. Si a mí me provoca salir, pues salgo. Si el cuerpo lo pide, uno se lo da. Claro, de Pero acuerdo. obviamente ahorita pienso en que o sea, si pienso primero en lo siguiente, o sea, ¿qué es lo siguiente? ¿Qué es más importante ahorita para mí? ¿Cuáles son las prioridades? ¿Cómo, si es eso, cómo me organizo el tiempo para Mm, hacer las cosas, disfrutar un poco? Pero ¿qué pasa? Que ahorita de repente, ahorita me disfrute o me disfruto más y yéndome a un spa, me voy un día entero a un spa, me tomo una copa en el spa o después del spa y llego a mi casa relajada. Eso para mí ahorita es Una mucho persona más sofisticada, por favor. súper Pero, sofisticada. ¿sabes que ahí pienso que la clave es, y esto creo que lo hemos desgastado ya, creo que lo desgastamos en la temporada 1 del podcast, es de que emprendas con algo que te apasione, ¿sabes? Que te motive, que te dé hambre. O sea, que te dé esa hambre de que cuando lo estás haciendo no sientas que es trabajo. O sea, no sientas que es, ay, me estoy desgastando aquí. Em, ¿Por qué? Porque te gusta, porque sientes que estás creciendo, estás aprendiendo y se te puede ir el tiempo así y para ti no fue un esfuerzo. Obviamente sí, pasaste 5 horas, 6 horas después de la oficina y el cuerpo se cansa, pero es un cansancio desde la satisfacción o desde, ah, qué bien que hoy avancé con todo esto. Y yo creo que ahí está la clave, pues que cuando tú encuentras esa motivación intrínseca, em, no sientes esa presión o Y la cuestión esa... está en cómo te das cuenta que lo que te está motivando, porque hay veces que hay gente que no se da cuenta que en realidad lo que te está motivando es el emprendimiento, porque es algo que te apasiona fuera de lo normal, fuera
Al principio decíamos que emprender no siempre es solamente comenzar un negocio, pero puede ser otra cosa, puede ser que comienzas emprendiendo a escribir un libro y te das cuenta que te apasiona mucho hacer esto y no te importa pasar unas 2 o 3 horas, eh, ¿sabes? Escribiendo, porque, porque te apasiona. Y Sí, eso, yo creo que ahí es donde viene también esa semilla de emprender, de hacer algo diferente, de disfrutar haciendo algo diferente, eh, que se te van las horas y de repente no te importa y buscas tener la constancia. te enfocas en eh, ello. Comienzas a sentir el miedo. Yo pienso que cuando empiezas a sentir el miedo de que, bueno, ¿será que esto es? ¿Será que si lo sigo haciendo va a ser algo? ¿Será que si lo sigo haciendo puedo llegar a más? Y te empieza a dar esa chispita de, ok, ¿hasta dónde puedo llegar con esto? Y supongo que es donde aparece en cierto momento como que la incertidumbre, ¿no? Como que si sigo invirtiendo más, se da, si sigo invirtiendo más tiempo, dinero, esfuerzo, se da o no se da. Y me vino a la mente una frase que escuché en estos días que cuando sientas miedo al saltar, ahí es el momento que tienes que saltar. ¿Sabes? Ahí es cuando dices, ok, me voy all in, me voy completa, Mm. completamente. Sí, vas cuando, Pero, sí, ujú. cuando dejas de tener miedo, o sea, cuando dejas de tenerle miedo a algo, ya no es tan interesante. O sea, por ejemplo, creo que lo habíamos conversado, ¿no? Cuando, En el último episodio. sí, que tienes que tener miedo a lo desconocido, porque vas a seguir Tienes poniendo, no, lo vas a tener. No lo sí, podemos controlar. lo podemos controlar. Es algo biológico. Pues sí. ¿Alguna otra cosa más, Ada, que quisieras agregar en cuanto a emprender en tus 30? O sea, hemos conversado de que sí, por una parte pesa el hecho de que puedes tener más responsabilidades familiares, laborales, financieras, puede que incluso ya te hayas metido en comprar una casa o un carro, estés pagando Tengas seguro, esas hijos, cosas, tengas tengas hijos. hijos, exacto. Y que si bien el tema de la energía es finita, como que a tus 30 también tú tienes la capacidad de reorganizar eh, tu tiempo y de reorganizar tus prioridades de manera de usar esa energía un poco más estratégica en pro de construir esa inquietud que tienes de hacer este cambio en tu vida. Sí, pero creo, sí, yo pienso también que emprender a los 30 es, o sea, tienes ya como que la inteligencia, la sabiduría de todo lo que viviste a los 20, de todas las pruebas que tuviste, ya sabes hasta dónde puedes llegar, hasta dónde no puedes llegar, y ahí es donde dices, ok, puedo hacer más, puedo llegar a más. Em, pero sí, asumir riesgos nuevos, querer llegar a un punto nuevo. Te das cuenta si tienes la semilla, la semilla de Las, emprendimiento, las semillas. lo Eso, sientes. eso que tú dices que ya tienes más experiencia, lo relaciono mucho con el autoconocimiento, ¿sabes? Ya te has dado cuenta con qué habilidades cuentas, para qué eres bueno, qué se te da fácilmente, qué no. Incluso creo que estábamos teniendo una conversación no hace mucho, Ada, donde me dijiste que gracias a que emprendiste, te diste cuenta que la parte que a ti te gusta es la parte de manejo de personas, la parte gerencial, la parte del liderazgo, ¿no? ¿Sí? Sí, sí, no, tal cual. Yo pienso que el emprender, todo pasa en esta vida por alguna circunstancia, cada persona, cada cuestión que nos pasa. Y en base a eso, en base al emprendimiento, me di cuenta que me encanta, o sea, me encanta la organización y la gestión del proceso, de cómo organizar, de que las cosas tienen que tener un proceso para que puedan fluir y para poder crear una empresa, o sea, son muchísimas cosas. Y con la oportunidad que tengo ahora de gerenciar una empresa, es a otro nivel y me di cuenta que me encanta. O sea, me di cuenta y a esto llegué gracias a que comencé mi emprendimiento, que fue la agencia, que la sigo teniendo y ahora, claro, ¿qué es lo que tengo ahora? Ahorita tengo más presión de que tengo que ser muy inteligente de cómo manejo
el tiempo, o sea, manejar el tiempo, porque ese es el recurso no renovable que tenemos, o sea, pasa y no se detiene y no lo puedes recuperar. Entonces, ¿cuál es la mejor forma de administrar el tiempo para hacer todo y dejar tiempo para mí, para mi familia, para mis amigos, para mi well-being, para mi salud física y mental? Y me doy cuenta que mientras, o sea, en ese proceso, yo pienso que yo esto no lo hubiese pensado hace 10 años, o sea, no lo hubiese pensado cuando tenía 27, de que esa Que no administración fue del hace mucho. tiempo, que no fue hace mucho, hace como un par de años, pues, pero de cómo administrar el tiempo para alcanzar ciertas cosas. Y lo otro que no pensaba cuando estaba en los 20 era que también necesitaba financieramente tener un plan o que necesitaba, o sea, pensaba que tengo que hacer más dinero, pero ¿con qué plan? ¿Más dinero para qué? Y sí, Más bueno, no, dinero. que te quieres comprar una casa, te quieres comprar un carro, te quieres comprar ropa, quieres irte de viaje, Sí. pero ¿dónde está la parte donde te organizas, Ujú. donde haces inversiones, donde pones el dinero a trabajar para ti? Y eso fue algo también que me tocó aprender, porque no es algo que te enseñan, bueno, de repente algunos lo aprendieron en la universidad, pero yo no. Si tu carrera es Este, afín a las finanzas, supongo que sí, sí, pero para yo, nada. en mi No, caso, yo lo único que vi fue estadística en la universidad y me acuerdo que el profesor mm, dijo que no nos pusiéramos muy nerviosos, que no íbamos a tener que hacer muchos números. O sea, qué no, vergüenza. en mi vida tuve formación financiera y pienso que eso es una inquietud que creo que eventualmente toca la puerta cuando ya llegas a tus 30 como que entender, oye, ¿y qué hago con el dinero? Tengo que pagar pensión, empiezo a invertir en un plan de pensión, empiezo a invertir en acciones, o sea, ¿qué hago con esto, con esto que ahora tengo? Pero sí, sí que tomo un poco de esfuerzo consciente el aprender a manejar tus finanzas con estrategia. O sea, que no que al final del mes te quedes en cifras negativas o te quedes tablas, te quedes así como en cero, sino que al final se trata de cómo vas a vivir los siguientes años de tu vida y qué de lo que qué decisiones que estás tomando ahorita te van a llevar a donde quieres estar. Exactamente, exactamente. Todas estas son cosas que se aprenden, capaz. Hay Eh, muchos que lo aprenden antes. sí, chica, porque no tuvimos el tiempo. El tiempo es el Sí, que es. el tiempo es perfecto. O El sea, cuando tiempo es lo aprendí perfecto. era el momento de aprenderlo y seguiré aprendiendo más cosas. En este momento de mi vida también me siento súper abierta a cualquier nuevos conocimientos. Me he dado cuenta que escucho mucho también, ¿sabes? Presto mucha atención a lo que la gente habla. Em, En los 20 uno estaba preocupado más por hablar, ¿verdad? Como sí, que para hablar, a ver, por, por- ahorita uno se siente y escucha, ve que puedo aprender, qué dijo esta persona, es verdad, eso es muy interesante. Ojo, no a todos les pasa, yo conozco gente que en los 30 tampoco paran de hablar y bueno, también de ellos aprendo una que ¿y no otra te cosa. pasa también que tienes como menos, tienes, no sé, bueno, me pasa a mí, la paciencia de escuchar cosas que no te traen absolutamente nada bueno? No tienes mucha paciencia para eso. Yo no sé si es paciencia, o sea, yo pienso que es como que eres más consciente del uso de tu tiempo, ¿sabes? De lo que vale y de que es que a veces, esto se lo he dicho a ciertas amistades que tengo que me mandan algún video y yo veo el video y de repente es un video que siento que no me aportó. Ojo, que yo me río de cualquier tontería, pero hay veces que yo me quedo, estos 2 minutos de mi vida No lo jamás sé. los podré recuperar. ¿Te das cuenta? Entonces, yo pienso que Reflexiones de los 30. reflexiones de los 30 eres más consciente del tiempo y lo valoras más. Entonces, Sí, por eso como que eres más cuidadoso o cuidadosa de cómo lo inviertes o cómo lo gastas. exactamente. Pues sí, bueno, me da curiosidad saber cómo será emprender a los 40, a ver si en estos años traemos, en unos añitos más, en unos Te pocos cuento en años unos más, años de dame chance. lo hacemos nosotras mismas, pero la cosa es que, bueno, si tú que nos estás escuchando
tienes tus dudas, como siempre, la incertidumbre va a estar ahí. No se trata de dejar absolutamente toda tu estructura y tu aparato que te sostiene en este momento financiera y emocionalmente por ir a emprender, sino que comiences a dar pasos y a invertir tu tiempo de una manera distinta, de manera de que esto te lleve a desarrollar un poco más tu pasión o el estilo de vida que tú quieras alcanzar. Las personas emprenden por diferentes motivos, o sea, cada quien tiene su motivación. ¿Cuál es tu motivación, Ada, para emprender? Eh, Me llena de alegría, me emociona, me llena de felicidad, me, me sobreexcita, lo quiero hacer, es algo que quiero llegar o tener un resultado o tener un plan. Siento, me llena como de vida, es como, hay veces que, no sé, me provoca salir a correr y salgo a correr, pero emprender es como si es como un proyecto personal y cada vez que llego a un punto, ya sé que ya fui capaz de hacer esto, sé que puedo hacer más. Claro. Y es como seguir subiendo, seguir subiendo. Aún Son así, retos para ti al momento de crecer y de desarrollarte profesionalmente. Esa es tu motivación. sí. Pero la motivación es que me hace feliz. O sea, me gusta, Claro, me apasiona. claro. En mi caso, a mí me motiva el contribuir al desarrollo de otras personas. O sea, ya que o sea, lo hice corporativamente, las personas se desarrollaban dentro de los intereses de la empresa, ¿no? De la corporación como tal. Como que vamos a desarrollarte y alcanzar los objetivos, pero siempre, siempre que esté, un desastre aquí. Vamos a alcanzar los objetivos siempre que estén alineados con los objetivos de la empresa. Entonces, cuando emprendo, me doy la oportunidad de trabajar con personas fuera del área corporativa, sino ya a nivel personal y para mí es mucho más, eh, ¿cómo se dice? Fulfilling, no sé, es como que me llena más, Te llena, sí. exacto, me llena más el saber que esta persona, los objetivos que está alcanzando son los que realmente quiere con todo su corazón. Entonces, eso me pareció muy, muy bonito, lo que tú dices, me gusta, me apasiona, me gusta cómo me siento en el momento de contribuir un poquito a eso, pero también una de las motivaciones mías para emprender es que yo necesito en mi vida la flexibilidad. O sea, necesito en mi vida poder, y bueno, esto se aplica en otros aspectos de mi vida también legales, ¿no? Pero quiero en mi vida la posibilidad de trabajar desde donde yo quiera. O sea, y por eso, bueno, en mi caso funciona porque el tipo de producto que ofrezco es servicio y como el servicio eres tú, lo puedes Online. ofrecer y es servicio Sí. online, exacto. Entonces, pienso que es tener clara esa motivación o ese estilo de vida que tú quieres alcanzar o esa forma de vivir, como en el caso de Alesa, de seguir creciendo, desarrollándote, probando al máximo tus capacidades y habilidades, la tienes que tener clara y en base a ello tomar las decisiones de cómo estás organizando tu tiempo en este momento. Sí. Y que te haga feliz, o sea, porque yo, es lo que dice, a ti te gusta ayudar a la gente. Yo soy muy people to people, me encanta también ayudar a la gente, pero me di cuenta que es de diferentes formas. Claro. Pero la mejor forma también de ayudarlos es yo estar en el mejor estado, Mm, en el total. mejor estado. Y es literalmente disfrutar lo que estás haciendo. Disfrutar lo que estás haciendo y de verdad hacerlo con pasión. El día que no lo disfrutes, bueno, pero siempre hay días que uno no lo disfruta tanto. Sí que hay días que uno no los Y disfruta, está eso cansado y es dice, caerse a cuenta. Todos los días. No, ¿por qué? hay días que te vas a parar. O sea, yo hay días que me he parado y he dicho, a buena hora se me ocurrió a mí meterme en este. No. ¿Qué necesidad? ¿Qué necesidad? ¿Qué necesidad tenía yo? Porque sí lo he hecho, sí lo he dicho. Pero después me acuerdo de lo bien que se siente. Claro, es Y, recordar y tu motivación. literalmente la gente que sabes, a la que ayudas y de repente se voltea y te dice cosas bonitas. Te dice, gracias, no sabes lo mucho que me ayudaste, o de repente te llega un mensaje, te llega una carta, te llegan chocolates. A mí la semana pasada un grupo de alemanes, o sea, así de ponerme a llorar, así, así, o sea,
tan bellos, me hicieron sentir tan bien, como que el Sí. trabajo de verdad que hace le llega a la gente, que dije, Sí, sí, por esto es que lo hago, porque, ¿sabes? Me encanta ver feliz a los demás a por la el gente. trabajo que estoy haciendo. Sí. Esos detalles sí que llegan. Hace no mucho también un cliente fue a Francia, una cliente. Fue a Francia, regresó y me dijo, ay, te traje esto, de verdad que me has apoyado mucho, soy muy, muy paciente. Y yo, vaya, no hay necesidad, pero gracias. Sí que esos gestos llenan y como que te mantienen enfocado también. Pero bueno, Sí, ya creo que hemos tocado suficientes puntos sobre los pros y contras de emprender en tus 30. Espero que, bueno, que si tú tienes alguno adicional que quieras compartir con nosotros, nos los dejes aquí en los comentarios. Este es un tema que da para hablar 3 episodios más por lo menos. 3 episodios más por lo menos. totalmente. Pero sí que queríamos tocar estos puntos particulares, porque al final sí que hay pros, también o sea, hay contras, especialmente lo que digo, el miedo de que ya tienes ciertos compromisos adquiridos y dices, uy, pero entonces pues cómo pago la hipoteca o cómo pago la escuela del niño, esto y lo otro, pero no se trata de dejarlo todo por hacer el 100%, sino de comenzar a dar pasos graduales que te permitan llegar ahí eventualmente. Entonces, Así bueno, es. Adelesa, muchas gracias No, por, gracias a por ti. acompañarme en esta deliciosa conversación y nos vemos en el próximo episodio de Aprende y Emprende. Ok. Chao. Muchísimas gracias por acompañarnos un jueves más en Aprende y Emprende. Si te gustó este podcast, no dudes en regalarnos un corazoncito, en seguirnos y compartir este episodio a quien creas que también le puede ser útil. Aprender es descubrir que las cosas sí son posibles. Así que nos vemos el próximo jueves en Aprende y Emprende. Gracias.